especial me voy a enfocar en la integración de las energías renovables en ellas. Ya mencionó previamente Tania, si mal no recuerdo, un poco cómo es las auditorías energéticas, entonces voy a intentar pasar ya un poco a la parte final, donde hacemos ya un poco más el trabajo especial por parte de SGS, que es la empresa que represento. Como tal, las auditorías energéticas, desde mi punto de vista, tienen tres objetivos. Los tres objetivos, tiene un objetivo que es el ahorro de la energía principal, ¿vale? Obviamente luego van los ahorros de emisiones, ahorros también en términos económicos, que es lo que puede interesar a las empresas, pero cuando nos queremos enfocar en ese principal objetivo, que es el ahorro de energía, tenemos tres escenarios. Uno de ellos, podemos optar por la reducción de la demanda energética. Reducir la demanda energética es básicamente utilizar los mismos equipos, los que estamos utilizando diariamente, pero poniendo el foco en dónde estamos teniendo las pérdidas, dónde estamos teniendo el exceso de consumo. Ejemplo, máquina de compresores, sistema de compresión de aire que tienen muchas empresas, pues lo dejan completamente activo las 24 horas del día, cuando por la noche no hay ningún tipo de funcionamiento en la empresa, o posibles pérdidas del compresor. Es decir, esa demanda no es necesaria, pero la está la propia empresa pagando, ¿vale? Luego tenemos la reducción del consumo energético. Hay muchas empresas que tienen equipos ya obsoletos desde hace 20-25 años. Esos equipos pues tienen una eficiencia de trabajo que hoy en día podrían ser sustituibles por otros equipos con mayor eficiencia. Pues, las calderas, por ejemplo, pues antes podía tener una eficiencia del 80%, podemos pasar al 90%. Es decir, si la inversión es asumible, es una opción de reducir ese consumo energético. Y luego el último, y el más fácil de entender, al final es generar nuestra propia energía, ¿no? En este caso, pues es lo que se vino a hablar en esta presentación, que es la generación de energías renovables. En línea a lo que comentaba Tania, hasta la fecha, al margen de que transpone la directiva europea próximamente, o bueno, en el año 2026 ya estaría en marcha, hasta ahora las normas eran muy básicas, simplemente para las grandes empresas cumplir el Real Decreto 56/2016. Estas grandes empresas tienen que, su ámbito de aplicación es que tengan 250 empleados o volumen de negocio anual superior a 50 millones y balance general superior a 43 millones de euros. Esto era hasta ahora lo obligatorio por parte de las grandes empresas. Las pequeñas empresas y pequeñas y medianas empresas están excluidas, ¿vale? Y aquí quiero hacer un hincapié en poner el foco en que una auditoría energética tiene que ser de obligado cumplimiento por esto y por la nueva directiva que va a entrar. Pero me gusta detallar a las pequeñas, especialmente a las medianas empresas que no cumplen ninguno de estos requisitos, que posiblemente una auditoría energética de su empresa sea rentable independientemente de la obligatoriedad de la ley, ¿vale? O del reglamento. Entonces, normalmente hay empresas que pues pueden pedir una auditoría energética no porque sintamos que tenemos que hacerlo por obligación, sino más bien porque efectivamente se puede demostrar con números que es muy rentable hacer una auditoría energética por los resultados que puede conllevar realizarlo. Las empresas que deban cumplir el Real Decreto, o bueno, las que deban cumplir el Real Decreto es realizar una auditoría energética cada 4 años, ¿vale? Presentar la comunicación de auditoría energética en la administración correspondiente, en el caso de Galicia es el INEGA, y aquí siempre, pues por parte de SGS, siempre vamos de la mano echando una mano o hacemos nosotros el propio trámite de la presentación, porque al final temas burocráticos a nivel empresa, si no tienen formación en ámbito energético, pues simplemente es tedioso. Entonces, normalmente esa parte la realizamos nosotros. Importante también, no es necesario realizar la auditoría al 100% de los centros de trabajo que tenga esa empresa, ¿vale? Si esa empresa tiene sede aquí en Galicia, tiene en Castilla y León, tiene en Madrid, tiene por toda España, porque esa es otra, es ámbito nacional únicamente lo que hay que tener en cuenta. Si disponemos de 4 puntos de consumo muy elevados que amplíen, que satisfagan el 90% de las demandas energéticas, si nos queda el otro 10, que son pequeñas oficinas o algún almacén logístico y demás, no es necesario auditarlo, solamente el 85% correspondiente, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos en una auditoría? Nosotros como HGS, pues básicamente recopilación inicial de información, siempre se pide todo tipo de facturas, en ámbito energético, pues en gas natural, electricidad, gasóleo, todo tipo de información que nos pueda facilitar la realización
realización de esa auditoría. Luego, se hace la visita o visitas en función de la complejidad del centro, en función de pues, lo grande que pueda ser o las características. En este caso se hace esa visita, se toman los datos, se mide con un analizador de redes si no hay ningún tipo de problema en la red eléctrica, se toma datos termográficos, con esto quiero decir pues, calderas de gas natural muy típico, sistemas hidráulicos de las instalaciones muy típico que tengan ciertas pérdidas por pérdida de vapor, básicamente, entonces con la termografía sí podemos ver dónde se está realizando ese tipo de pérdidas. ¿Vale? Una vez ya tenemos la visita a campo y tenemos toda la información sobre la mesa, se analizan esos datos, esto ya en oficina, se determina qué es lo que se ha visto y lo que nos ha pasado de información, se contrasta información pasada por el cliente con respecto a lo que hemos visto en la instalación. Con ese contraste, analizamos los datos, se analizan todas esas facturaciones, se hace ese balance económico de todo lo que tenemos ya sobre la mesa y luego se realizan esas propuestas de medida de mejora. Es decir, vemos que aquí hay un exceso de consumo porque lo que mencionaba antes, los compresores de aire están funcionando por la noche, aquí está una medida de mejora, pues simplemente determinar a qué hora tiene que apagarse automáticamente, si el problema es que la gente se olvida apagarlo, o tenemos otras medidas de mejora, economizador en una caldera, ayuda a reducir un 6-7% el consumo de gas natural debido a que recalienta el aire de la salida de humos. Hay 20.000 medidas de mejora que se le pueden aplicar a una empresa. Y finalmente la elaboración del informe con todos los datos detallados, desde la información que nos han pasado hasta las medidas de mejora y las conclusiones finales. ¿Vale? Luego, ¿es suficiente una auditoría energética? Sí, siempre y cuando se realice con el convencimiento de que no estás entregando un único papel para contentar a la empresa. ¿Vale? Aquí hay que analizar bien los datos. Puede ser que el diagnóstico, donde se vea la energía, tenga una cierta idea de que se está yendo por X motivo, hagas un plan de acción y finalmente ese plan de acción te diga esta medida de mejora no es rentable. Vale, pues no consiste en entrar el papel y decir esto puedes hacerlo, puedes poner placas fotovoltaicas, las que quieras. Posiblemente no es rentable. Aquí hay que demostrar si tenemos otras alternativas, hay que demostrar si igual no es rentable por a nivel económico, pero le interesa la sostenibilidad y puede haber ese pequeño balance. Quiero decir, al final haces un diagnóstico y estás mano a mano con el cliente, pues explicándole detalladamente dónde tienen los pros, los contras y otras alternativas. Muchas de las medidas de mejora también es consensuado con la propia empresa. ¿Vale? Se le explica, se sientan con ellos y determinamos, pues podemos ir por aquí, podemos ir por allá, qué plan de acción tenéis también, porque igual muchas empresas tienen algún plan de acción de eficiencia y ahí es donde es importante estar la presencialidad de SGS con la empresa. Luego se analiza, bueno, esto es una parte de lo que se realiza, que viene detallado, bueno, vengo previamente explicándolo. Para mí uno de los aspectos fundamentales para determinar cómo vamos mejorando o empeorando es el seguimiento de los índices de desempeño energéticos. Tú puedes tener una energía eléctrica, de gasóleo, de lo que quieras, pero ¿cómo podemos determinar cómo está yendo encaminada la empresa? Porque nosotros hacemos auditorías eso, cada 4 años o lo que se determine, ¿no? Pues uno de ellos es el índice de desempeño. En este caso, hay que saber y conocer de primera mano qué es la empresa que estamos auditando, qué realiza, ¿no? Cómo podemos medir. Veremos ejemplos, pero la mayoría de las veces es, si yo genero unas X toneladas de producto a lo largo del año, vamos a medir el consumo de electricidad por tonelada, el consumo de gas natural por tonelada y el consumo general energético de la empresa por tonelada. 4 años después haremos la comparativa y vemos dónde estamos mejorando, dónde estamos empeorando. Puede ser que la empresa produzca menos toneladas de su producto o que produzca más y por lo tanto con las medidas de mejora hemos conseguido reducir el índice de desempeño energético. Análisis de la facturación también, aunque no va en línea muchas veces con optimizar energía, ¿vale? Porque como tal una potencia contratada no tiene mucho que ver con la auditoría energética, pero siempre prestamos especial atención al exceso de potencia contratada que tienen muchas empresas, ¿vale? Esto siempre va como algo que creo que todas las empresas hacemos, que aunque no entre dentro de la propia parte principal de la auditoría energética, siempre explicar al cliente que está teniendo sobrecostes por X motivo, al final esa generación de confianza entre ambas partes creo que es fundamental. Se busca excesos de potencia, también saber si tiene exceso de energía reactiva, se le puede plantear la batería de condensadores, si las tiene, pues en qué
incrementar esa batería de condensadores si se queda justo, ¿vale? Y siempre se hace esas comparativas mensualmente y con su ratio de euro por cada kilovatio hora para seguir analizando, y se saca 20.000 datos de todas las facturas que nos entregan para ver dónde puede estar el foco de la situación. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de instalaciones consumidoras de energía, pues básicamente es lo que decía de termografías. Hay pérdidas, especialmente las válvulas. Por ejemplo, aquí siempre hay una situación que es como podemos aislar estas válvulas y por lo tanto no tener esas pérdidas. Por otro lado, que es lo que os decía, que no es únicamente entregar un documento, es explicarle al cliente, creemos que a nivel técnico de mantenimiento, donde puede haber posibles pérdidas por agua, es más probable cerca de las válvulas que una tubería recta, pues esa zona igual no es tan recomendable, pero lo poco que vamos a ahorrar, aislarla. Porque vamos a poder tener una visión muy fácil de si hay pérdidas en esa válvula. Entonces, a veces hay que jugar con eso y hay ciertas situaciones en las que decimos, bueno, pues aquí lo poco que vas a ahorrar puede ser que te salga costoso en un futuro porque no vas a poder ver que tienes pérdidas en esa válvula, por pequeñas que sean. Esto es un ejemplo. Luego, funcionamiento de los equipos, lo que comentaba los compresores, pues la mayoría de las veces también están con pérdidas el propio compresor o exceso de funcionamiento. Luego, medidas de mejora, pues procesos térmicos, lo que le decía el economizador. Al final, la salida de humos, obtenemos esa energía del propio humo caliente y precalentamos el agua antes de entrar a la caldera. Por lo tanto, si podemos precalentar ese agua, que es la situación esta de aquí, si podemos precalentar ese agua y en vez de entrar a 20 grados entra a 30, ya tenemos un ahorro energético considerable. También, implantación de monitorización, para mí muy importante. Las empresas no tienen la monitorización adecuada, muchas veces podemos perder los detalles. Tener un analizador de redes, un contador, es decir, que podamos ver qué es lo que se está consumiendo y en qué momento, ayuda a que la siguiente auditoría tengamos una visión ya no solo mensual, como puedo ver en las facturas, o diaria, sino ya podemos ver cuarto horaria y podemos ver con detalle los 365 días del año. Yo creo que es bastante interesante eso y ayuda a optimizar luego esas medidas de mejora. Luego, la integración de las energías renovables. Siempre en todas las auditorías intentamos ver el potencial renovable que pueda haber. Obviamente pues tenemos principalmente solar fotovoltaica, térmica, biomasa y aerotermia. Eólica es muy poco probable que pueda ser instalada en una empresa. Y básicamente pues hay que analizar el tipo de superficie. Muchas veces pues, la propia empresa me comenta que quiere instalar paneles fotovoltaicos, pero hay que ver la situación. Muchas veces hay empresas que tienen salida de humos que generan mucha producción y demás, y no tienen otra situación que poner en esa superficie de ese tejado. Pues oye, pues habrá que analizar, habrá que ver si hay que contratar también por parte de esa empresa un servicio de limpieza, porque se genera suciedad cada semana. Todo eso es importante tenerlo en cuenta y explicarlo y asesorarlo. Obviamente las ventajas de la implementación de energías renovables, pues al final, básicamente supongo que casi todo el mundo la sabe, pues disminución del consumo de energía, reducción de las emisiones, contribución a los objetivos. Positivo también, de momento, tiene acceso a subvenciones e incentivos, como hemos detallado en otras ponencias también. Desventajas, pues obviamente sabemos que necesita sistemas de almacenamiento o apoyo. Pues a veces también hemos instalado, bueno, hemos auditado una empresa donde tenían una instalación de biomasa para agua caliente que cogían con los residuos de la propia empresa, porque es una empresa de trabajo con madera. Cuando esos residuos se acaban, tienen que tener esa caldera de gas natural de apoyo, ¿vale? O sea, es decir, energías renovables, a veces no tenemos el 100% de la autonomía. Análisis de la instalación productoras. Para mí importante porque aquí podemos tener instalaciones fotovoltaicas muy habitualmente y nos encontramos clientes que no se analizan esas instalaciones fotovoltaicas. Con termografía mediante dron se puede ver, por ejemplo, si los paneles están dañados, si tenemos puentes térmicos, ¿vale? Es decir, podemos perder muchos y muchos euros y muchos kilovatios hora en empresas que tienen megavatios instalados, ¿vale? No estamos hablando a nivel residencial, pero a nivel empresa cada detalle puede contar. Entonces nosotros especialmente nos dedicamos a esa revisión, ¿no?
Casos de éxito en la provincia de Pontevedra y con esto, provincia de La Coruña, perdón, y con esto ya termino, pues tenemos auditoría energética en Sada en este último año. En Arteixo, auditoría de instalaciones fotovoltaicas en Narón y Padrón. Esta no las he mencionado, nosotros auditamos instalaciones fotovoltaicas ya instaladas para poder comprobar qué es lo que está sucediendo en ellas. No se puede determinar que te instalen unas placas fotovoltaicas de 2 megavatios, lo tengas en tu tejado, te olvides de ella, que es lo que se mencionaba aquí también anteriormente, no sepas si produce, si no produce, no tengas un asesoramiento, pues oye, pues hay que revisar esas instalaciones de vez en cuando y pues, mediante termografías, mediante informes, determinar. Y sorprendería la cantidad de paneles rotos que hay, que aunque sean microfisuras, afectan mucho al rendimiento del panel y por lo tanto al rendimiento de la planta fotovoltaica. Si sumamos que no es un panel habitualmente, que estamos hablando de cientos de ellos, en una instalación de miles de paneles, cientos de ellos, pues puede ser un string, puede ser 2 strings, puede ser una pérdida considerable. Y nada, esto lo resumo, simplemente estas son medidas de mejora de, por ejemplo, una de las instalaciones que comenté anteriormente, siempre tenemos medidas de mejora implementadas con respecto a la auditoría anterior, ¿vale? Que como se puede observar hay 500.000 kWh de ahorro, 50.000 euros de ahorro económico, nuevas medidas de mejora planteadas en base a la nueva auditoría, siempre se plantea esto, y luego el foco principal que ponía al principio de todo, el índice de desempeño, cómo podemos comparar 2023 con 19 o 20 con 24, con el ratio total. Como podéis observar, a mayor producción de toneladas, esta empresa ha conseguido reducir su índice de desempeño a 49,63. ¿Vale? Es decir, hemos hecho una auditoría de un año para otro, porque este es el mismo cliente que nos ha renovado año tras año, poder reducir esos índices, ¿no? Que es al final lo que se busca. Produzco más, pero me cuesta menos energía y por lo tanto menos dinero. Y eso sería todo. Muchas gracias.